Mateo capítulo 7, versos 13 al 14. Mateo 7, 13 al 14. Vamos a ver estos dos versos en dos sermones. Hoy veremos el primero, llamado La puerta estrecha, y en el próximo veremos el camino angosto. Así que leamos estos dos versos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quisiera una vez más, lea conmigo, hermano. Entrad por la puerta estrecha, es un imperativo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Señor mío, agradezco mucho de verdad este altísimo honor que tú le has dado a este hombre vil y pecador de anunciar palabras tan magníficas, tan santas, tan gloriosas. Señor, agradezco el honor, Señor, tan elevado que tú me has dado de poder ser anunciador de este mensaje, de estas palabras. Señor, ruego para estar a la altura de esto, oh Dios. Ruego por tu gracia en el poder del Espíritu Santo estar a la altura de esta tarea que tú me has encomendado. Pero también, Señor, te doy gracias por el honor, el privilegio que le has dado al pueblo hoy de escuchar también tus palabras. Esta mañana se nos preguntaba por qué sabemos que el Señor no ha abandonado la obra de sus manos. Porque tú les vas a hablar hoy, Señor. Porque tú tienes palabra para ellos hoy, porque tú les has guardado hasta este día, Señor, y por una cosa sencilla, y podemos decirlo y entendemos, porque tú aún no has regresado. Señor, sabemos que tú un día volverás por tu pueblo, y tu pueblo hoy, por medio de todas estas enseñanzas, se prepara para ese advenimiento glorioso. Alabamos tu nombre, pues, en esta mañana. Concédenos, Señor, todo lo necesario hoy, para que estas palabras brillen, iluminen en nuestros corazones. Amén. Quisiera comenzar esta mañana, hermanos, este mensaje de una manera poco atípica, mirando un par de pasajes en la Escritura que nos van a ayudar a entender algo y que me va a ayudar a mí, a mi introducción. Vaya conmigo, por favor, vamos a mirar dos pasajes. No pierda Mateo 7 y váyase a Job, capítulo 5. Yo le voy a dar un tiempito para que usted llegue allí, a Job capítulo 5. Así que vamos a leer, hermanos, los versos 9, por favor, o 8 al 13 de Job 5, 8 al 13. Mire lo que dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Mire este texto, hermano. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables. Job está diciendo cuál es la razón por la que él encomendaría, o el que está hablando aquí, no sé cuál de los amigos de Job está hablando, tal vez sea Elifaz. Y dice: yo encomendaría mi causa a Dios y lo buscaría, porque Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y empieza a describir alguna de ellas: que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía agua sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Y mira el verso 13, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Primera de Corintios 3, 19. Mire lo que dice el texto: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Usted ve ahí que eso tiene una señal a Job 5:13, así que Pablo está citando aquí a Job, o el texto o el libro de Job. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El día miércoles el hermano Jorge tuvo la oportunidad de orar, y algo que él pidió al Señor es que nosotros no fuéramos sabios en nuestra propia opinión. Por lo tanto, el hermano oró para que fuéramos ese pueblo cuya sabiduría estaba en Dios y no en nosotros mismos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje de hoy? ¿Qué tiene que ver esto con la puerta estrecha? ¿Qué tiene que ver esto con los dos textos que leímos?
Iglesia, he estado meditando por bastante tiempo cómo en la sabiduría de Dios, Él hizo las cosas de tal manera que una misma cosa, unos lo vean de una manera y otros la misma cosa lo vean de otra manera. Y solo hay una diferencia entre los que lo ven de una manera y los que lo ven de otra manera. O sea, ¿por qué unos lo ven así y otros ven así la misma cosa? Pensemos en lo que nos pasa a nosotros cuando vemos la creación. Cuando nosotros vemos la creación, hermanos, nos pone a alabar a Dios. Nos sirve para exaltar a Dios por su grandeza. Cuando vemos el ser humano, la complejidad del ser humano, todo lo que el ser humano es, quedamos, no sé si la palabra absortos creo que es, ante la grandeza de Dios, ante el poder, la majestad de Dios. Pero eso mismo le sirve a otras personas para algo completamente diferente, para su ingreído razonamiento, para su insensatez. Así que, hermanos, ¿por qué unos lo ven de una forma y otros lo ven de otra forma? Los versos que leímos nos responden esa pregunta. Porque unos reconocen que la sabiduría de Dios está muy por encima de su propia sabiduría. Unos reconocen que el conocimiento de Dios está muy por encima de su propio conocimiento y por eso ellos optan por rendirse delante de Dios. Y por eso Job dice que pone a los humildes en altura, mientras aquellos que se creen tan sabios, que entienden todo, que parecen que descifran todas las cosas o que pudieran descifrar la mente de Dios, Job dice, y Pablo lo ratifica, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es como si el Señor dijera, los envuelve en su propia astucia, quedan atrapados en su propia sabiduría. Hermanos, Dios se reveló de tal manera en las Escrituras que los humildes pueden ver las cosas de Dios y disfrutar de ellas. Los humildes. Pero para ellos, para los humildes, no hay ninguna contradicción en los dichos de Dios. Mientras que los orgullosos, aquellos sabios, quedan atrapados en su misma astucia, intentando equiparar la mente de Dios a su pobre mente finita. ¿Esto acaso, lo que les estoy diciendo en este momento, es una invitación a no razonar, es una invitación a no pensar, a no reflexionar? No, hermanos, jamás. Pero sí es una invitación a que razonemos, pensemos y reflexionemos desde Dios y no desde nosotros. Ahora, hermanos, escuche lo que le voy a decir en este momento. La oración no salva a nadie, pero nadie que no ora será salvo. La santidad no salva a nadie, pero sin santidad nadie verá al Señor. Predicar el evangelio no le abrirá las puertas del cielo a nadie, pero ninguno que no predique el evangelio traspasará las puertas del cielo. Y en los términos del mensaje de hoy, vivir una vida de estrechez no justificará a nadie, pero nadie que no viva una vida de estrechez será justificado jamás. Oh, pero dice el sabio, esto no es posible. O es lo uno o es lo otro. Así queda atrapado en su propia sabiduría sin poder escapar de ella. Pero dice el humilde, así es, Señor. Y sé que no hay ninguna contradicción en esto. Y con todo esto en mente, hermanos, con todo esto que les acabo de decir, deseo que nos enfrentemos al pasaje de hoy, con el deseo de poder ver cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros para que usted y yo cruzáramos esa puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Hermanos, la notable y sorprendente afirmación que encontramos aquí en estos versículos 13 y 14, desde cualquier punto que usted y yo lo veamos, es importantísima y vital. Es crucial porque cualquiera que examine esto debe aceptar que en este momento el Señor ha terminado con todos los principios del Sermón del Monte.
Hermanos, ya el Señor no nos va a enseñar nada acerca de los principios del reino de los cielos, sino que nos va a poner enfrente qué vamos a hacer con esos principios que nos ha venido enseñando hasta este momento, hasta el versículo 12. Hermanos, podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestro Señor ya ha concluido el sermón del monte como tal, y de ahora en adelante, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Va a aplicarlo. Va a aplicarlo a nuestras vidas. De ahora en adelante nos va a poner frente a Él y va a hacer ver a sus oyentes la importancia y necesidad de que esto no es un asunto solo de oír, sino de cumplir, de vivirlo. Lo que tenía que decir, hermanos, nuestro Señor acerca de la justicia del reino de los cielos, ya se ha dicho, pero el Señor no lo va a dejar ahí como alguien que explica algo y ya, sino como alguien que sabe la importancia de aplicar la explicación que ha dado a cada quien. ¿Qué es la aplicación, hermanos? Cuando hablamos de predicación, ¿qué es la aplicación? Cuando decimos hay que aplicar el mensaje, ¿de qué es lo que estamos hablando? Se lo voy a explicar para que usted lo entienda. Tú estás con tu hijo y con tu hija y le das toda una clase sobre el infierno. Supongo que tú te sientas con tu hijo y tu hija y le das toda una clase del infierno, le explicas qué es el infierno, le dices quiénes estarán en el infierno, cuáles son los terrores del infierno. Ahora ya les he explicado todo lo que sabes acerca del infierno, todo el conocimiento que tienes acerca de eso, pero no creo que te quieras quedar ahí. De hecho, si lo haces, no eres un buen maestro bíblico. Si eres un buen maestro bíblico, ahora tendrás que enfrentar a tu hijo o a tu hija con esa enseñanza que le acabas de dar. Le tendrás que decir: hijo, hija, ¿qué vas a hacer con esto que te acabo de decir? Hijo, hija, ¿qué vas a hacer para escapar de los terrores del infierno? Hijo, ¿cómo vas a enfrentar esta enseñanza para que escojas la vida eterna? Debes hacerle la pregunta crucial a tu hijo: hijo, ¿qué vas a hacer con esto que te acabo de enseñar? Eso es aplicar el mensaje. ¿Notan, hermanos, por qué estamos en tantos problemas en el día de hoy acerca de la predicación de la palabra? Porque se levantaron unos supermaestros a decir: lo que el pastor tiene que hacer es explicar qué dice ese texto y que todos se vayan para la casa y cada cual haga lo que quiera. Eso no es lo que enseña ni lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Después de haberles explicado todos los principios acerca del reino de los cielos, ahora los va a enfrentar a esa enseñanza y les va a decir: hijos, ¿qué vais a hacer con esto? Lo que nuestro Señor pasará a esta altura del Sermón del Monte y que ocupará el resto del capítulo, mis queridos hermanos, es aplicar esto. Es que sus hijos o los que lo están escuchando sepan que tendrán que tomar una decisión con este mensaje. Por lo tanto, el objetivo que nuestro Señor persigue en todo el Sermón del Monte es conducir a los cristianos a darse cuenta ante todo de la naturaleza de lo que ellos es, de lo que ellos son, su carácter como pueblo. Luego les pasa a mostrar cómo es que ellos ese carácter lo manifiestan en la vida diaria. Nuestro Señor, hermanos, el Hijo de Dios, ha venido a esta tierra para establecer un nuevo reino, el reino de los cielos. Él viene a los reinos de este mundo y su propósito es llamar a las personas que viven en el reino de este mundo para llevárselas a su reino. Por esto, hermanos, fue esencial enseñarles a sus discípulos, a todos los que le estaban escuchando con tanta claridad, que este reino que Él vino a establecer es completamente diferente de todo lo que el mundo ha conocido. Este es el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de los cielos. Por lo tanto, nuestro Señor se toma todo el tiempo de explicárselos porque quiere dejar una cosa en la mente de ellos. No han escuchado, no han conocido nunca antes algo como esto. No hay nada en la tierra que se equipare a este reino que yo he venido a traerles. Su pueblo debe darse cuenta que esto es algo único, que es distinto. Por ello les hace una descripción exacta del reino de los cielos. De hecho, hermanos, meditando en este asunto y entendiendo que Dios es soberano y que nada pasa sin que Él lo haya ordenado previamente,
Agradezco que estemos siendo enseñados justamente en este tiempo acerca de ese cofre de joyas o virtudes, porque como se ha repetido una y otra vez, ninguna de ellas nace en el reino de los hombres, es del reino de Dios. Hemos examinado el retrato general que el Señor hace del cristiano en las bienaventuranzas. Le hemos escuchado decir precisamente que por ser esa clase de personas, el mundo reaccionará de una forma especial para con ellos, a saber, se desagradarán de ellos, por lo tanto serán perseguidos. Esta mañana el Señor nos ratificó eso. Sin embargo, el Señor dice, no por eso tienen que apartarse del mundo, no tienen que convertirse en monjes ni ermitaños, pero sí tienen que permanecer en esta sociedad como sal, como luz. Tienen que guardar a la sociedad de la putrefacción, de la descomposición, y tienen que ser esa luz sin la cual este mundo permanecería en completas tinieblas. Les recuerda de inmediato que la clase de vida que han de vivir ha de ser completamente diferente, incluso a la de los hombres más religiosos, a la de la mejor gente de su época, a la que ellos creían lo mejor de lo mejor de lo mejor. El Señor, por lo tanto, contrasta su enseñanza con la enseñanza de los fariseos, de los escribas y de los doctores de la ley, y les están diciendo, ¿veis todo lo que han aprendido de ellos? Pues el reino que yo vengo a traer y la enseñanza que vengo a darles y la vida que se espera de ustedes los supera a ellos en creces. Ellos eran considerados como los mejores, los más religiosos, y sin embargo el Señor le muestra a los suyos que su justicia ha de superar la justicia de los escribas, de los fariseos, y pasa a mostrarles cómo han de vivir esto de una manera, dándole instrucciones detalladas de incluso cómo dan, cómo oran, cómo ayunan, y finalmente el Señor termina ocupándose de cómo es la actitud frente a la vida en este mundo, cómo reacciona el que vive en este reino frente a este mundo e incluso frente a los juicios que emite ante las demás personas. Cristo ha dejado todos estos principios en todo el recorrido del Sermón del Monte. Es como si Cristo les dijera lo siguiente: desearían que escucharan con atención, porque esta es la enseñanza de este sermón, hermanos. Ahí tenéis la naturaleza de este reino que estoy formando. Esta es la clase de vida que les voy a dar y deseo que vivan esta vida y que la manifiesten. Esto no es teoría, hermanos. Esto no es mero bla, 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 bla. El Señor está diciendo, esto que les vengo a traer, esto que les estoy hablando, es la vida que yo vengo a dar. Una vida que no se ha conocido acá. Una vida que nadie puede lograr a menos que yo se la dé. Ahora entonces, hermanos, ahora nuestro Señor, al haber establecido estos principios, es como si hiciera una pausa, por así decirlo. Mira a los suyos, como yo miro a los míos hoy, y les digo, este es mi propósito. Este es el propósito de Cristo. ¿Qué vais a hacer? Tenéis que tomar una decisión. Esto no se queda, hermanos. No se queda en algo muy bonito ya. De nada sirve escuchar este sermón. De nada sirve que me digáis a lo largo de la presentación de la vida cristiana que os vais a contentar solo con escuchar. No. ¿Qué vais a hacer? Pasa, en otras palabras, a una tremenda exhortación y a una aplicación. Hermanos, no hay verdadera predicación si no se aplica el mensaje. No hay verdadera predicación, no hay verdadera exposición de la Biblia si se contenta con explicar un pasaje y luego no se aplica. La verdad hay que incorporarla a la vida y ha de ser vivida. La exhortación y la aplicación entonces son partes esenciales de la predicación, y vemos cómo nuestro Señor precisamente está aquí haciendo esto. El resto del capítulo 7 no es sino una gran aplicación del mensaje del Sermón del Monte para aquellos que lo oyeron por primera vez y para todos los que a través de todos los tiempos escuchan este sermón. Hermanos, muchas veces yo me he sentido desanimado en una predicación, tengo que confesar, muchas veces. Algunos han llamado eso
depresión pospredicación. No importa el nombre que le den, pero yo me he sentido desanimado muchas veces después de una predicación, voy a confesarlo. La mayoría de las veces porque metí mi carne en medio del mensaje y siento que lo enmugré. Así que oro constantemente al Señor por esto, que me ayude para no querer agradar el oído de los hombres, pero a no hacer nada que enmugre su santa palabra. Pero también algunas cosas que me han causado tristeza después de un mensaje es cuando alguien se acerca a decirme, qué linda palabra. Y quiero que me entiendan el sentido, la palabra de Dios siempre será linda, o mejor, bella para nosotros, porque son bellas palabras de vida. Pero me refiero a aquellos que no tienen ni la más mínima intención de hacer nada con el mensaje, pero se acercan al final a decir, qué bonita palabra. Qué linda palabra. Al mundo le gustó el sermón del monte. Les gustó. Muchos líderes políticos se sintieron atraídos por el sermón. La pregunta es, ¿será esa nuestra reacción? ¿Limitarnos a alabar el sermón del monte? ¡Oh, qué sermón del monte! ¡Qué glorioso es el sermón del monte! ¡Qué elevado es el sermón del monte! ¡Qué lindo es el sermón del monte! Pero el Señor nos está diciendo acá, si tú te dedicas a alabar el sermón del monte y no haces nada, es mejor que no hubieses escuchado el sermón del monte. Hay muchos que han alabado este sermón, pero nunca lo han encarnado en sus vidas. De hecho, si no estoy mal, creo que fue Mahatma Gandhi el que se sentía tan atraído por este sermón. Y sentía y de hecho utilizó mucho de su sermón para su guerra pacífica, pero dijo una cosa que llamó la atención cuando le preguntaron, al parecer, no sé si esta historia es verídica, pero la he escuchado varias veces, que le dijeron, ¿por qué nunca te volviste cristiano? Él dijo, porque los cristianos no practican el sermón del monte. Hermanos, no basta alabar las enseñanzas. Según nuestro Señor, esto es sumamente peligroso. Este sermón es práctico, se presenta para ser vivido, no es una simple idea ética, es algo que usted y yo tenemos que hacer, vivirlo y practicarlo. Hemos ido recordando a medida que hemos examinado todo este sermón del monte en detalle, pero el propósito exclusivo del resto del capítulo es simplemente exhortarnos de una manera solemne a hacerlo siempre a la luz del juicio de Dios al cual usted y yo nos vamos a enfrentar. Escuche esto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, Señor? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, Señor, escuchamos el sermón del monte. Señor, tuvimos gran paciencia para escuchar más de 45 capítulos que este pastor nos dio. Todos me gustaron, fueron lindas predicaciones. El mensaje cristiano no es una idea teórica, hermanos. Es algo que realmente ha de convertirse en nuestra vida diaria. Este será el propósito del resto del sermón entonces. Examinemos los versos 13 y 14, con los cuales nuestro Señor comienza esta aplicación al sermón. Es como si nos dice el Señor, mira, lo primero que debemos hacer, después de haber escuchado todos los principios del reino de los cielos, de haber leído todo este sermón, es observar la vida a la que se nos está llamando. Y darnos cuenta de lo que significa. Miren, hermanos, hemos visto muchas veces ese peligro que hay, el considerar el sermón del monte como algo aparte, cada partecita, y no como un conjunto, como una generalidad como tal. Y por eso nuestro Señor es como si nos estuviera deteniendo en este momento para contemplar el sermón del monte como un todo y reflexionar acerca de él y preguntarnos una cosa. Iglesia, yo quiero que usted se responda a esto allí en su mente. ¿Cuál es la característica más sobresaliente de este sermón?
Empiece a recordarlo desde hace año atrás, más de 1 año y medio, casi 2 años que llevamos estudiando este sermón del monte, meditando en él. Si yo te pregunto hoy, ¿cuál es la característica más sobresaliente de este sermón? ¿Cuál es el elemento que sobresale y que es sumamente importante en él? ¿Qué es lo que tú ves? Si tú te enfrentas a este sermón del monte y lo lees una y otra vez, ¿cuál es el elemento que usted debe de ver como principio básico allí? Bueno, hermanos, a estas preguntas hemos respondido una y otra vez, pero el Señor hoy lo va a hacer aquí de manera directa en el versículo 12 y 13. El sermón del monte se llama estrechez. Estrechez. La vida a la cual nos está llamando el sermón del monte es una vida de estrechez. El Señor lo está planteando de una manera muy gráfica. Mire esto, hermano, nos permite visualizar de inmediato la escena. Ahí estamos, caminando, y de repente nos encontramos con 2 puertas, ¿cierto? Una a la izquierda es ancha, y por ella va una multitud de personas. Al otro lado, una que es estrecha, y solo puede entrar una por una. No entran multitudes, una por una sola persona a la vez. Al mirar por la puerta ancha, vemos también algo particular, según el texto, conduce a un sendero ancho y vemos una gran multitud caminando por él. El cuadro se puede ver con toda claridad. Esto es lo que hemos estado hablando, dice el Señor. Es como si el Señor nos estuviera diciendo en este momento, ¿sabe de qué les estoy hablando? Les estoy hablando de que esta es la vida. Todo lo que les he venido diciendo hasta este momento es la vida en la cual entran uno a la vez. No es el camino de las multitudes, no es el camino de muchos. Es el camino estrecho que yo deseo que sigas. Entrar por la puerta estrecha. Es como si el Señor nos estuviera diciendo, venid a este camino angosto, en el cual me encontraréis a mí caminando delante de vosotros. Lo primero que vemos, hermanos, es que se trata de una vida estrecha o angosta desde su comienzo, desde su inicio. Es estrecha de inmediato. No es una vida que al principio parece bastante ancha y que a medida que uno la va recorriendo como que se estrecha. No, hermanos, la puerta misma, la forma de entrar es estrecha. Es importante que subrayemos y recalquemos este punto. ¿Saben por qué, hermano? Desde el punto de vista incluso del evangelismo, y esto es esencial. ¿Se dan cuenta por qué hay tantos cristianos? ¿Se dan cuenta ustedes por qué hay tantos cristianos? Porque nunca se les dice esto. Al contrario, se les invita a entrar por una puerta lo suficientemente grande como para que puedan entrar con toda su vida a sus anchas. ¿Sabe qué es lo tremendo, hermanos? Que el Señor nos está poniendo ante una vida y Él está diciendo, ¿sabes? Lo va a aplicar, Él va a aplicar. Si ve todo esto que les estoy enseñando, si ves todo lo que les estoy diciendo, ¿saben qué los estoy poniendo? En estrechez. Esto es estrecho. Esto no es para todos. Esto no es la vida de las multitudes. Esta es la vida de unos pocos. Pocos son los que pasan por esa puerta y para entrar por esa puerta no se puede entrar de cualquier manera. Ya entienden por qué hay tantos cristianos, ¿cierto? Ya entienden por qué hay tantas multitudes ahora. Hermanos, cuando la sabiduría humana y los motivos carnales entran en el evangelismo, descubrirán entonces que no es una puerta estrecha. De hecho, da la impresión de que ser cristiano después de todo es muy poco diferente del que no es cristiano. Parece, de hecho, esa era la alusión que yo tenía, era, no, pero ser cristiano no es tan malo. Mire, ser cristiano es hasta bueno. Y que más todavía cuando teníamos grandes hombres famosos convirtiéndose al cristianismo. Ah, no, si se convirtió al cristianismo, es que eso debe ser muy bueno.
Hermanos, parece que no hay que pensar en el cristianismo como una vida estrecha, sino como algo que es sumamente atractivo y maravilloso y que se entra a esa vida de una manera multitudinaria. De hecho, he visto campañas evangelísticas y no quiero juzgar realmente el resultado de eso, porque no es importante, pero no es lo que nosotros vemos en la Escritura, hermano. Donde campañas evangelísticas, donde pasaban buses completos llevando gente desde la parte de atrás hacia adelante, multitudes que iban a abrirle su corazón al Señor. Pero tal vez por una sencilla razón, porque al principio no les dijeron que entrar aquí se entraba por una puerta estrecha. Y no solamente eso, sino a un camino angosto. No es la multitud de gente, no es así según nuestro Señor. El Evangelio de Jesucristo es demasiado sincero para invitar a nadie de esa forma. No trata de convencernos, no trata de persuadirnos a que es algo muy fácil y que solo más tarde tal vez empezaremos. No es como, el Señor no como que nos trae engañadito y nos dice, venga, esto va a ser aquí, para después mostrarnos más adelante que esto iba a ser difícil. No, hermanos, desde el principio el Señor nos pone ante una puerta estrecha. No engaña a nadie, es demasiado real, es demasiado sincero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como para brindarle una puerta ancha que conduce a un camino angosto. No, hermanos, es una puerta angosta, es una puerta estrecha que conduce a un camino angosto. Y escúcheme esto, querida iglesia, y siempre será angosto, como lo veremos dentro de 8 días. El Evangelio de Jesucristo, de manera abierta y sin dobleces, se anuncia como algo que comienza con una entrada angosta, como una puerta estrecha. Desde el mismo comienzo es absolutamente esencial que nos demos cuenta de ello. No sé, hermanos, si ustedes han ido de pronto algún día a Panaca. No sé cómo será ahorita la salida de Panaca, pero en los tiempos que yo fui, había una salida como en rombo, donde solo cabe usted para salir. Donde usted se mete y tiene que ir girando taca, 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 hasta que sale. Como esas entradas que habían viejas en los hoteles, ¿acuerda? Que eran de vuelta. Y no podían entrar multitudes, tenía que ir entrando de una y podía entrar. Bueno, el Señor nos está mostrando aquí algo muy parecido a esto. No pueden salir así, no pueden entrar de topetón un montón. Tendrán que entrar uno a uno, porque es estrecha. Implica ciertas cosas. No puedes entrar de cualquier manera. No puedes entrar como quieres entrar. No hay lugar para todas tus cosas ahí. La puerta es estrecha, angosta, y tendrás que dejar muchas cosas para poder pasar. Por eso dije que solo los humildes, porque empieza a sonar, me suena legalismo. Tengo que dejar muchas cosas para entrar. No. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Lo primero que debemos dejar fuera se llama mundanalidad. ¿Sí? Dejamos fuera la multitud, el sendero del mundo. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Hay que comenzar dándose cuenta de algo, iglesia. Al hacerse cristiano, te conviertes en algo excepcional y poco frecuente. Se rompe con el mundo, se rompe con la multitud, se rompe con la mayoría de la gente, y esto es inevitable. Inevitable. Y es importante que lo sepamos. Hermanos, la forma cristiana de vivir
no es popular. No importa cuán popular lo ha mostrado el evangelicalismo de este tiempo, bíblicamente el cristianismo no es popular. Desde sus mismos inicios, déjeme, yo le digo, por favor, y atienda esto como un humilde que dice: sí, Señor, está bien. Hermano, este mundo nos metió una idea falsa acerca del evangelio, que tú puedes llegar al evangelio, allí tú te metes de cualquier manera y poco a poco vas arreglando las cosas, vas solucionando las cosas. No, el Señor nos está diciendo acá: no es para todo el mundo, no es popular, no es lo que nos vendieron con las grandes celebridades siguiendo su vida mundanal, pero yendo cada domingo a la iglesia. No es lo que el Señor está enseñando aquí, hermanos. Al convertirte en cristiano, te pasas de algo muy frecuente a algo poco frecuente, excepcional, extraño y diferente. Hermanos, nunca ha sido popular, nunca es popular. Y se me fue un momentico el texto que les iba a traer. Porque el evangelio es locura y tropezadero. Pero para los que creen, poder de Dios. Hermanos, por otro lado, al pasar en masa por la puerta ancha, andar por el sendero espacioso es lo que todo el mundo hace. ¿Qué hace el cristiano? De forma voluntaria se sale de la multitud y se abre paso. Se abre camino hacia la puerta estrecha. Hermanos, que mire, usted puede, intente pensar en esto, mis queridos hermanos. Intenten pensar, por ejemplo, en los tiempos de antaño. Ya no se ve mucho, bueno, aunque todavía se ve, pero intente pensar en esos tiempos de antaño cuando multitudes iban detrás de un yeso. Ahí multitudes. Ahí vas tú, con todas esas multitudes, y de pronto te abres paso, te sales de la multitud y solo caminas hacia la puerta estrecha que conduce al camino angosto. Este es siempre el primer paso para llegar a ser cristiano. Sí, hermanos, si ha de salvar su alma, si ha de salvar su destino eterno, no solo debe detenerse por un momento en medio del oleaje de esta multitud, sino que debe separarse de la misma. Quizá le resulte difícil esa separación, pero debe hacerlo. Y en tanto que la mayoría sigue en esa dirección, él va en otra y abandona la multitud. Eso es un cristiano. Bien lo expresa Bunyan en su clásica obra El Peregrino, ¿cierto? Allí está el cristiano abandonando la ciudad celestial y se alejó en busca de esa puerta estrecha, y tiene que alejarse de su esposa, de su familia y de sus hijos, porque ellos no quisieron tomar ese camino en ese momento hacia la puerta estrecha. Después Bunyan nos elabora otra obra con La Peregrina, pero eso tuvo que hacer cristiano. Ahí está todo el mundo en ciudad de destrucción, yendo todo el mundo para donde va todo el mundo. Cristiano mira y dice: toma otro rumbo, otro camino, el camino difícil, el estrecho, el angosto. Hermanos, pero no solo es abandonar la multitud, el mundo, el jolgorio del mundo. Es todavía más difícil todavía, es todavía más estrecho. ¿Sabe por qué? Porque no solamente abandonas la multitud, abandonas el camino de la multitud. Y eso ya es más estrecho todavía. ¿Cómo así, Roosevelt, abandonó el camino de la multitud? Una cosa es dejar la multitud y otra muy diferente es dejar el camino de la multitud. ¿Cuántos parecen haberse entrado en una iglesia cristiana solo para darse en cuenta de que cambiaron una mundanalidad por otra mundanalidad? ¿Cuántos? Yo creo, hermanos, que los que estamos aquí sabemos de peso de eso. Sabemos mucho de eso. Realmente no hay mucho que dejar. Ya no se emborracha con sus amigos de antes para hacerlo muy mesuradamente con sus amigos cristianos.
Ya no frecuenta discotecas para estar en fiestas, pero ahora de casa en casa con sus amigos cristianos, anda de farra en farra, pero lo importante, oran cada que empiezan cada festín, y de esta manera entonces se ponen bajo la bendición de su ídolo, como lo hacían los antiguos paganos antes de sus bacanales. Se puede dejar el mundo en un sentido físico, sí, iglesia. Se puede alejar de la multitud, se puede alejar de la mente, pero ahí en la solitaria celda, el espíritu del mundo parece seguir con esta persona. Hay personas que se han apartado del grupo al que pertenecían y sin embargo no han abandonado el espíritu del mundo, el camino del mundo. Y si quieren ver esto con total honestidad y seriedad, solo miren a las mujeres en esos lugares para que miren cómo se han apartado de ciertas personas, pero su mundanalidad la llevan por dentro. No es cambiar de un grupo social, hermanos. Basta leer el Sermón del Monte para llegar a la siguiente conclusión, iglesia. Las cosas que pertenecen a nuestra naturaleza no regenerada. Las cosas que pertenecen a nuestra naturaleza no regenerada y que agradan a esa naturaleza no regenerada, tienen que quedarse afuera de esa puerta, no pueden entrar. Con razón, Señor, estamos como estamos. Voy a demostrarte todo esto con el Sermón del Monte. Hemos oído en este sermón que debemos dominar ese espíritu que exige ojo por ojo, diente por diente, que no debemos resistir al malo, que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estas cosas, hermanos, no se hacen por instinto. No se hacen por instinto. No salen espontáneamente. Estas cosas no nos gustan. Al que quiera quitarle la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar 1 milla, ve con el 2. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hermanos, no obedecemos esto instintivamente. Lo instintivo es devolver el golpe, defender nuestros derechos, amar a los que nos aman, odiar a los que nos odian. Pero nuestro Señor nos ha dicho, si queremos ser sus discípulos, si queremos entrar en esta vida de este reino, si queremos ser este reino, tienes que dejar lo depravado fuera, lo instintivo, lo mundano se queda fuera, no puede entrar. No hay lugar para estas cosas. Debemos darnos cuenta, hermano, al comenzar. Desde el mismo inicio, el Señor está diciendo, ese equipaje tuyo no entrará. ¿Sabe qué está haciendo acá el Señor, hermanos? Una y otra vez, lastimosamente, a veces, hermano, este mensaje no gusta mucho porque vuelvo y le digo, tiende a sonar legalista, tiende a sonar como, uy, venga, entonces yo tengo que ser una buena persona para ser salvo. No es de eso lo que estamos hablando. Pero es lo que el Señor está enseñando acá. Nuestro Señor nos está advirtiendo en contra del peligro de una salvación fácil. En contra de esa tendencia a decir, ven a Cristo como eres y como resultado todo estará bien. Ese no es el mensaje del Evangelio, hermanos. No lo es. El Evangelio nos dice desde el mismo comienzo va a ser difícil. El Evangelio nos está diciendo desde el principio, significa una ruptura radical con el mundo. Es una clase de vida completamente diferente, de modo que tú dejas fuera no solo el mundo, sino también el camino del mundo. Pero hay algo que es todavía más estrecho y angosto. Dejar tal vez a aquellos seres queridos es difícil. Dejar la mundanalidad, lo que el mundo nos enseñó durante todo ese tiempo.
Pero el Señor te está diciendo una cosa que es más difícil que todas esas. No entraréis con tu yo. Tu yo no entra ahí. Y ahí es donde encontramos la mayor piedra de tropiezo. Una cosa es dejar el mundo, el camino del mundo. Pero lo más importante, en un sentido, el Señor te dice, deja tu yo. No cabes por esa puerta con tu yo. Hermanos, en este camino no podemos llevar con nosotros nuestro yo. ¿Y quién es ese yo? Es ese hombre adámico, es esa naturaleza caída, es ese que se opone. Y Cristo dice, hay que dejarlo fuera, despojados del viejo hombre, es decir, dejarlo al otro lado de la puerta. Por esta puerta no pueden pasar dos hombres juntos, de modo que al hombre viejo lo dejas afuera. No entréis con él. Empieza a haber una tensión en el corazón, ¿cierto que sí? Por eso el humilde dice, Señor, así es, y no hay contradicción en esto. En cierto sentido, el cristiano no ha dejado el viejo hombre, y por eso necesita la exhortación del apóstol Pablo, despójense del viejo hombre. Sin embargo, se nos dice al comienzo, no hay lugar para él aquí. Tenéis que dejarlo. El Evangelio del Nuevo Testamento, hermanos, es humillante para el yo y el orgullo. Al comienzo de este sermón, ¿sabe qué se nos dice? Bienaventurados los pobres en espíritu. Desde el comienzo del sermón, bienaventurados los pobres en espíritu. Nadie que nace en este mundo le gusta ser pobre en espíritu. Por naturaleza somos exactamente lo opuesto. Todos nacemos con una naturaleza orgullosa y el mundo hace todo lo que puede para estimular ese orgullo desde el mismo nacimiento. ¿Se da cuenta usted de esta realidad, iglesia? Déjeme, yo hago una aplicación para usted en este momento. ¿Cómo desde que el niño nace solo estamos alimentándole a ese monstruo? ¿Usted sí se da cuenta de eso? Del daño que nosotros le hicimos a nuestros hijos diciéndoles, tú eres el angelito, tú eres lo más bello de mi vida, eres lo mejor que me ha pasado, todo se le celebra, todo gira en torno a él, sus fiestas, sus fotos, todo alrededor de él es el centro. Y luego nos preguntamos de dónde vino todo ese orgullo. Hermanos, qué necedad nosotros entender y escuchar con fe la palabra del Señor. Y esto no se trata entonces que nosotros cojamos a nuestros hijos y los volvamos una nada con palabras. No, esto se trata de decirles justamente lo que ellos son. No son angelitos, no son lo mejor en tu vida, no son lo mejor que te ha pasado, no son el ombligo del mundo. Son pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y deberíamos enseñarles desde el principio que ellos nacieron para servir, no para ser servidos. Pero desde el principio les alimentamos. Y después convertimos eso en monstruos que no se quieren arrimar a Cristo porque nunca se han visto como necesitados de Cristo. Nunca han visto su miseria espiritual. ¿Cuál miseria? Si desde niño me han dicho lo grande que soy yo, lo lindo que soy yo. Miren mis fotos, todo gira en torno a mí. Yo soy el centro, yo soy la vida, mis nietos, mis hijitos. No nos quejemos después, iglesia, del resultado que obtenemos con eso. No nos quejemos. Porque tú y yo creamos ese monstruo. Porque en pecado nacieron. Y tú y yo nos dedicamos toda la vida a darle de comer a ese monstruo. Y ya cuando son grandes, cuando ya tienen ese ego por allá, ya les queremos decir, son pecadores. Pero venga, me habías dicho que era un angelito. Hermano, ¿sabe qué es lo más difícil en el mundo? Hacerse pobre de espíritu. Es humillante para el orgullo. Y sin embargo, el Señor está diciendo aquí, es esencial. A la entrada de esta puerta estrecha hay un anuncio que dice, no podéis meter tu yo ahí. Hermanos, mire,
Pensemos en esto, yo quiero que usted y yo reflexionemos un poco, hermanos, en el amor que les tengo acerca de todo. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cómo los padres reclaman ser honrados por sus hijos, pero no por un temor a Dios y por lo que esto puede ser producido en sus hijos. No, yo soy tu madre, a mí me tenéis que respetar, a mí me tenéis que hacer todo, pero yo soy tu madre, ¿qué te parió? ¿Y sabe qué está demostrando con eso, hermano? Solo su orgullo, su orgullo, su orgullo. Cuando debería ella ver a sus hijos que no la están honrando, no la gloria para ella, sino la pobre destrucción de sus hijos. Esa debería ser la razón por la que un padre debería llevar a honrar a sus hijos, a él. No por lo que eso le genera, no porque ella desee, no porque ella necesite ese respeto y esa honra, sino porque, hijo, tu alma está en peligro, hijo, tu vida está en peligro. Si tú desobedeces los mandamientos del Señor, yo vaya y venga, pero tú tendrás que pagar delante del Señor. No estamos comprometidos con la gloria de Dios, lo que comprometemos es nuestra gloria. Ven, hermanos, eso somos por antonomasia, eso somos por naturaleza. Sí, ciertamente que debemos enseñar a los hijos a que honren a sus padres, pero por una razón. Porque si no lo hacen, están deshonrando a Dios. Mi honra. ¿Qué es mi honra? ¿Y cuántos cristianos? ¿Cuántos madres cristianos? O tal vez padres cristianos se valen tal vez del conocimiento que tienen ahora sobre sus hijos para reclamarle a sus hijos que los honren, no por un deseo de honra de Dios. Hijo, deberías honrarme por una cosa, solamente por esto, pero al contrario, se ensalzan, se enaltecen como... Hermanos, ¿cómo podemos bendecir a los que nos maldicen? ¿Cómo podemos orar por los que se aprovechan de nosotros, a no ser de que hayamos despojado de ese yo? ¿Cómo podemos seguir a nuestro Señor y ser hijos de nuestro Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos? A menos que usted y yo dejemos de defender el yo, de preocuparnos por el yo. Es que no fue como me gustó, no fue como yo pienso, no fue. Hermanos, el yo, la puerta y dice, no entráis con el yo. El yo no existe en esta atmósfera, hermano, debe ser crucificado. Debe ser crucificado. Mire, iglesia, amigo que está aquí, o hermano, si se creyó que entrar aquí era adquirir fama, ser alabado y ser considerado maravilloso, deténgase y vuelva al principio. Porque esta no es la vida cristiana. Qué mal nos ha hecho ese evangelio de la prosperidad, hermanos. Qué daño tan nefasto. Yo solo quiero que usted medite un momento. Aquel que vino a traer el reino de los cielos, escuche lo que el Señor Jesucristo dijo. El reino de los cielos se ha acercado. Aquel que vino a traer este reino, el que era el dueño de todo, el creador de todas las cosas, nunca reclamó honor, ni fama, ni gloria, por el contrario se despojó, pero vinieron una mano de desgraciados a decirnos que éramos los hijos del rey, que debíamos recobrar la honra, la gloria, la alabanza, y lastimosamente parte de eso no lo creímos y todavía no lo seguimos creyendo, porque no nos hemos despojado del yo. Si alguno quiere venir a mí, dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué sucede? Escúchelo primero, niéguese. ¿Sí ves? ¿Queréis cruzar por esa puerta? Niégate a ti.
Si alguno quiere, no son mis palabras, hermanos, son palabras de Cristo. ¿Queréis entrar por esa puerta? No podéis entrar con tu yo. Ay, hermanos, pero una cosa importante, la autonegación, la negación del yo, no significa simplemente abstenerme de mis placeres. Qué interesante eso, hermanos. No significa simplemente, está bien, voy a dejar esto que me gustaba, lo voy a dejar. No, hermanos, ¿sabe qué es lo que esto está significando? Que tu vida queda completamente rendida a Él, que tú dices, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Sabe qué? Lo que tú tienes que hacer antes de entrar por esa puerta es como si tú fueras cantando un himno, como si fueras entonando Gálatas capítulo 2 versículo 20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, no como yo quiera, no como me parezca, no como siempre lo he hecho, no como mi carne demanda, como Él lo diga. Me niego, yo no, Él. Eso es a lo que el Señor nos manda. Y sí que es difícil eso, hermanos. Porque volvemos a lo mismo, nacimos con un orgullo súper elevado y el mundo se encargó de terminarlo de elevar. Pero es como si usted y yo fuéramos cantando el himno que se canta allí en Apocalipsis. Digno es el Cordero que en la cruz murió, no yo. Digno es el Cordero, no yo. ¿Cómo voy a criar mis hijos, Señor? No como mi papá me dijo, no como mi mamá me dijo, no como mi abuela me dijo, no como la abuela dice, como tú dices, Señor, aunque todo el mundo se me venga encima, dejo la multitud y me voy solo. ¿Cómo voy a tratar a mi esposa? No como yo quiera, no como yo digo, como tú dices, Señor. Uy, qué difícil es, Señor, pero digno es el Cordero, no yo. ¿Ven de qué se trata esto, hermanos? Ven porque hay multitudes. ¿Cómo voy a ser como mujer? No como el feminismo me ha dicho, no como la psicología me ha dicho. ¿Cómo voy a criar a mi hija mujer? No como este mundo me está diciendo, como una gran empresaria, como una mujer bíblica. Uy, Señor, qué duro, porque es ir en contra de todo este mundo, pero no yo, tú, Señor, digno eres tú. No yo. Y por eso dice el proverbio, hermanos, más valiente el que se domina y dice no yo, el que controla ciudades. Ay, hermano, controlar a otros, ejercer dominio sobre otros, eso lo hace cualquiera. Pero para ejercer dominio sobre nosotros, no cualquiera. No es de multitud, es de pocos. Cuando usted se niega, hermano, cuando usted se niega a usted mismo por hacerle bien a otros, esa es la vida de esta puerta. Es como dice Pablo, el que crea saber algo, entonces diga que no sabe nada, para que en realidad llegue a saber algo. ¿Tú crees que sabes mucho acerca de ser padre? ¿Tú crees que sabes mucho acerca de ser madre? ¿Tú crees que sabes mucho acerca de ser abuelo? ¿Tú crees que sabes mucho porque la experiencia te dio un gran conocimiento? Entonces, antes de entrar por esa puerta, sepas que tienes que decir, Señor, no sé nada y voy a aprender de ti. Voy a humillarme, lo que tú me digas. Ven, hermanos, ¿por qué no es tan difícil llegar a aquellos lugares donde son movidos? Y estoy diciendo esto, hermano, lo hago simplemente en el entendimiento de este sermón.
Lo hago en el entendimiento de este sermón. Es muy fácil llegar a aquellos lugares donde a través de la alabanza, donde a través de todo eso, lo único que le están moviendo a la gente por dentro es la mundanalidad. Lo único que le están moviendo a la gente por dentro es su propio orgullo. ¿Qué va a ser difícil seguir un camino de eso si todo está girando en torno a ellos mismos? A lo que le gusta, ay, esa no me gustó, ¿por qué no ponen esta? Ay, esto tal cosa. Pero venir a alabar a Dios como Él dice, tengo que morir. Ay, es que eso casi no me gusta, hermano. Es que esto no se trata de si te gusta o no me gusta. Esto se trata de qué dice Dios. Pero quisiera decir algo más. Quisiera decir algo más. Hermanos, es estrecha y angosta, no solo porque dejas el camino de la multitud, sino porque, no porque dejas la multitud, sino el camino de la multitud, porque dejas tu yo, sino porque es real una cosa, es difícil. Esta vida es una vida difícil. Y no tengo ningún temor de decirlo, hermano. El camino de la vida cristiana es difícil, no es una vida fácil. Hermanos, es demasiado maravillosa para ser fácil. Significa vivir como Cristo mismo, y esto no es fácil. La pauta es demasiado difícil y usted y yo deberíamos dar gracias por ellas. Esta es la vida más maravillosa que ha sido presentada al género humano y debido a ella es difícil, es estrecha, es angosta. Pocos son los que la hallan. Si fuera fácil, todo el mundo entraría por ahí, pero no es fácil, por eso no todo el mundo entra. Por eso son pocos los que la hallan. Mire, hermano, aún el mundo secular nos enseña esto. Nunca hay tantos expertos como gente ordinaria. ¿Cierto? Usted en cualquier campo que mire, siempre encontrará muy poquitos expertos en un área, mientras encontrará muchos expertos en lo ordinario. ¿Por qué, hermanos? Porque los trabajadores en las cosas ordinarias, usted puede encontrar muchos médicos generales, montones, pero pocos especialistas. Porque es difícil, porque cuesta, porque hay que esforzarse, porque requiere valentía. No importa en qué ámbito de la vida usted piense, siempre encontrará que los expertos son pocos. Y cuando uno llega a un nivel más elevado en cualquier ámbito, siempre encontrará que los que ahí hay son pocos, no son muchos. Ahora, hermanos, exactamente lo mismo pasa en el caso de la vida cristiana. Es una vida maravillosa, es una vida elevada. Pocos la encuentran y entran en ella simplemente por una razón, porque es difícil. No tengo que esforzarme mucho para demostrar esto, pero hermanos, recordemos en todo lo que hemos visto de este Sermón del Monte, recordemos en esa clase de vida que nuestro Señor ha descrito y veremos que ha de ser estrecha y que es estrecha, porque ¿quién de los que está aquí se levanta y me dice, oh, eso es pan comido para mí? Pone la mejilla, oh, eso es pan comido para mí, ir una milla más, no, eso lo hace cualquiera. Bendecir al que me maldice, eso lo hace cualquier bebecito. Ay, hermano, es difícil, ¿cierto? No juzgue con justo juicio, no juzgue con justo juicio, juzgue con justo juicio. Eso para mí es pan comido. Niéguese a sí mismo, hermano, sea la luz. Difícil, ¿cierto? ¿Cierto que es difícil? ¿Cierto que es difícil dar sin esperar nada a cambio? ¿Cierto que es difícil dar cuando le rechazan y le rechazan y le rechazan y usted empieza su ego a decir, no, pero mire cómo se para sobre ti, mire, tú mereces más? Y que tú te sigas humillando y te sigas humillando y te sigas... ¿Cierto que no es fácil, hermano? ¿Sabe por qué? Porque esta vida no es fácil. No es, hermano, como la vendió los mercaderes del Evangelio de la Prosperidad. Ven que Cristo tiene un plan maravilloso para ti. ¿Sabe cuál es el plan maravilloso que Cristo tiene para ti? Muérete, hermano. Muérete a ti mismo. Niégate a ti mismo. Ese es el plan maravilloso.
Y tal vez alguien está pensando, ay, uy, yo traje hoy personas, me las va a ahuyentar. No, no, no. Hoy saldrán despavoridas de aquí. No, yo no. Hubiera hablado de lo maravilloso que es Cristo, todo lo que Cristo hizo para salvar pecadores. Bueno, hermano, lamento que les haya tocado este texto hoy. Pero esta es la clase de vida que el Señor ha descrito y veremos que es estrecha porque es difícil. Es la vida más elevada, es la culminación de la perfección, hermanos. Iglesia, déjeme usar una palabra aquí con respeto. No es para cobardes este camino, porque es difícil. No es para cobardes, ciertamente no lo es. Vivir como vive todo el mundo es fácil, no hay que hacer esfuerzo. Ponte en medio de la gran turba y marcha para donde van todos y darás cuenta lo fácil que es. De hecho, no te tienes ni que mover, ellos te arrastrarán. Pero muévete en la dirección opuesta. Solamente ve allí y sal de allá y empieza a moverte hacia arriba y te vas a dar cuenta lo incómodo, lo difícil que es, y que tal vez llegue un momento en que digas, no aguanto más, y tengas que recobrar fuerza para seguir moviéndote mientras toda la turba va hacia el otro lado, en contra de todo lo que tú crees, en contra de lo que la Biblia te enseña. Tú vas en contra de ellos y te darás cuenta, hermano, que es bien difícil hacer eso. Criar hijos como el mundo los cría. Críalos en el Señor para que veas lo difícil. Niégate a ti mismo, a tus grandes sueños, madre, de ser la gran empresaria. Y dedícate en casa a cuidarlos, a enseñarle el camino del Señor, a hacerlos hombres de verdad y mujeres de verdad, para que sepas el precio que hay que pagar. Entréguelo a una nana. Entréguelo a la abuela. Entréguelo a cualquier. Fácil. Hágalo como dice la Biblia. Esposos, tratemos a las esposas como Cristo trata a la iglesia. ¿Quién de aquí me dice, pan comido? Hermanos, lágrimas me ha sacado eso. No por ella, por mi pecado. Sea mujer como este mundo. Hágalo como Dios dice. Pero queda un detalle más, porque es estrecha y angosta. No solo abandonas la multitud, no solamente el camino de la multitud, no solamente niegas tu yo, no solamente es bien difícil, sino además que siempre trae persecución, siempre trae sufrimiento. Es difícil, es angosta, es estrecha. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, siempre el mundo lo ha hecho, siempre ha perseguido a los que siguen a Dios. Mira, hermanos, y vuelvo y le digo, estoy utilizando esta gráfica porque es muy representativa. Piensa en todo el mundo girando, pero usted viene en contra de ellos. Hermano, olvídate que no te van a abrir paso. Hágale pues, sí, hágale, que es que usted va en contra de nosotros, siga. De hecho, mire, tómese esta agüita para que se refresque. No, hermano, no van a hacer eso. No te van a abrir el camino y te va a decir, sí, qué bueno que tú vas para allá, pero todos nosotros vamos por acá. No, nosotros somos tolerantes. ¿Sí ves? Nosotros te toleramos. Tú amas a Dios. Bueno, nosotros no lo amamos, pero qué bueno que tú lo ames. Siga. No, hermanos.
Tendrás que estar así y te tratarán de agarrar y te dirán cosas que tal vez tú piensas y de pronto te hacen parar. Ay, ¿será que tienen razón? ¿Será que tienen razón? Y de pronto tú sigues y te siguen jalando y te siguen jalando y te jala tu esposo y te jala tu esposa y te jala tu hijo y te jala tu hija y tu madre y ahí está. Y no puedo creer que no puedo creer que abandones a tu madre, a la madre que te parió. No puedo creer y tú estás ahí con tus pensamientos. Tu mamá, tu padre, tu esposo no te va a decir, tranquila esposa hermosa, yo soy muy mundano, pero tú quieres seguir a Dios, síguelo, hágale, yo te doy todo lo que tú necesitas para que lo sigas. No, el mundo nunca va a hacer eso contigo. Siempre se te va a oponer a que tú sigas al Señor, porque el mundo odia a los que siguen a Dios, verdaderamente, no a los religiosos, a los que siguen a Dios. Mírenlo en el caso de nuestro Señor, hermanos. ¿Y saben qué? A Él sí que debieron de haberlo amado. A Él sí que debieron haberlo ayudado. A Él sí que debieron ponérsele a su lado. ¿Qué necesita? ¿En qué le ayudamos? No, el mundo lo rechazó. Los hombres lo odiaron por lo que Él era. No porque era un maestro religioso. A Él lo mataron. Porque era el hombre cuya santidad le mostraba a todos los demás que estaban mal. Por eso lo odiaba. Pablo dice, hermanos, escuche esta palabra con fe. No la dude. Escúchela con fe. Porque todos los que quieren vivir, escuche esta palabra, escúchela con fe. ¿Porque qué, hermanos? Porque todos los que quieren vivir, no vivir piadosamente. Porque todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Hermano, esa vida religiosa acá no se sufre persecución. Pero vívala obedeciendo a Dios. Vívala honrando al Señor. Viva haciendo que en su casa se honre al Señor. Viva haciendo que sus hijos honren al Señor para que tú empieces a ver lo difícil que es, hasta con tu esposo, con tu esposa, con tu mamá, con tu papá, con tus vecinos. Ay, hermanos, es estrecha, es difícil y al entrar por ella debemos de estar dispuestos al sufrimiento de la persecución. Hay que estar dispuestos a ser malentendidos, hay que estar dispuestos quizá a que los que más queremos o los más próximos nos malentiendan. Hermano, Cristo dijo que no venía a traer paz sino espada, una espada que quizá divida a la madre con la hija, al padre con el hijo, y los de su propia casa sean sus propios enemigos, porque se ha efectuado una separación. Por eso, mire familia, yo quiero que ustedes por favor, ahorita hablábamos de algo que a veces no valoramos lo que Dios nos ha dado, pero mira, si tu esposo estás aquí con tu esposa, tienes tanto que agradecerle a Dios. Si tu esposa estás con tu esposo aquí, tienes tanto que agradecerle al Señor. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que sufren tantos. Pero déjeme, yo le digo una cosa más. Si sus hijos están aquí con usted, hermano, arrodíllese y dele gracias al Señor que no puso una espada que dividió a padres y hijos. Dele tantas gracias al Señor por eso, hermanos. Iglesia, es duro, es difícil, pero el Señor Jesucristo es sincero con nosotros. Y aunque usted y yo no viéramos ninguna otra cosa, supongamos que no hay nada más, sino que te dice, vea, Rubén, es difícil, es complicado, que eso solamente, que esa sinceridad, hermanos, y honestidad del Evangelio sea lo que te lleve a decir, esto vale.
esto vale. Porque lo barato lo consigues en cualquier lado. Porque como dice Salomón, ¿sabes qué dice la palabra de Dios en los tiempos de Salomón? ¿Sabe qué dice la Escritura? Que la plata llegó a ser como polvo, porque no valía nada. Pero allí está el Evangelio. Hermanos, algo tan único, tan glorioso, tan espléndido, tan elevado, tan maravilloso, tan santo, tan salido de nuestra imaginación, que el costo es alto. No es barato. No es algo que usted consigue por ahí, hermanos. ¿Estoy desalentando a alguien aquí? ¿Tiene ganas de decir, bueno, si es así, yo creo que más bien vuelvo atrás? No voy a decir mucho al respecto de eso, solamente quiero que escuche este verso. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Qué se te está prometiendo hoy? Vida nomás. Vida. Vida. Estas pues son las cosas que debemos contemplar, hermanos, al contemplar el Sermón del Monte como un todo. Darse cuenta, hermanos, de esto demasiado tarde puede ser muy peligroso, además antibíblico. Separar el perdón de los pecados del resto de la vida cristiana y considerarla como si lo primero bastara es evidentemente una herejía. Y termino con esto. Nuestro Señor mismo fue quien pronunció las parábolas acerca de los necios que no calculan lo que cuestan las cosas. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 14, si no estoy mal. El hombre que comenzó a edificar sin tener en cuenta el costo, por ello tuvo que dejar sin concluir el edificio. Pero también fue en el caso del rey que fue a pelear contra otro rey sin considerar la fortaleza del enemigo. Por eso el Señor está diciendo aquí, después de haberles dicho todo lo del reino de Dios, antes de que cualquiera de ellos dijera, ay Señor, qué sermón tan lindo, les dijo, esto es estrecho. No cualquiera entra por ahí. Pocos son los que la hallan. De la misma manera, hermanos, cuando usted busca un especialista, piense en un área muy especialista. Usted no lo encuentra ni en Armenia, ni en Pereira, ni en ciertas, tal vez posiblemente en Bogotá haya uno. Porque es muy exclusivo, no hay muchos especialistas en eso. El Señor nos está diciendo, calcule lo que cuesta. El Señor nos muestra toda la vida. El Señor en este sermón del monte nos abre el reino de los cielos de par en par y te dice cómo es ese reino, a qué es lo que te está llamando, cuál es la vida que te va a dar, qué es lo que se espera de ti. Y tú estás ahí y te dice en este momento, no entres a la loca, espera, calcula, piensa, medita un momento. Esto no es tan maravilloso posiblemente como dicen, ven a Cristo que Él te va a dar carro, casa, beca, arreglará todas las situaciones, te dará una maravillosa vida. No, el Señor nos abrió de par en par la vida que espera de nosotros, nos abrió de par en par cuál es la moral que espera de su pueblo. Y nos dice, la moral de vosotros es mucho más elevada que la de cualquier religioso porque es única, no existe aquí. La miraste, la entendiste, calcula un poco. Calcula. Por eso dice nuestro Señor, y hago esta advertencia, esta solemne advertencia esta mañana a la Iglesia Bíblica Solo Su Gracia. Mejor les hubiera sido no conocer el camino, que después de haber transitado por él, volver como el perro que vuelve a su vómito, la puerca lavada, a revolcarse en el seno. Hermanos, el Señor no está trayendo a nadie engañado. Este mundo engaña, pero el Señor no. El Señor no ha venido solamente para salvarnos del castigo y del pecado. Ha venido para hacer de nosotros un pueblo santo, un pueblo celoso de buenas obras. Vino a este mundo para preparar el camino de santidad. Hermanos, y su deseo y propósito respecto a nosotros es que andemos ese camino,
sigamos sus pisadas. Este llamamiento es tan elevado, esta vida es tan gloriosa, esta vida es la misma vida que Él vivió. Y por eso, hermanos, nos llama incluso que usted y yo debemos hacer todo por eso, hasta derramar sangre. Ese es el llamado. Esta fue la vida de Cristo. Sí, iglesia. Para salvarte a ti y a mí, no fue fácil. No fue fácil. El camino de Cristo fue angosto y espinoso, pero lo siguió. Salvarte a ti y a mí le costó la vida. Y nos llama a unirnos a Él, en ese precioso privilegio de que salgamos de este mundo y lo sigamos a Él hasta el fin. Y puedo decirte algo, sí, es difícil. Y puedo decirte algo más, no solamente es difícil, es muy difícil, pero aún te puedo decir algo más, es imposible. Pero aquí viene la palabra que alumbra en un lugar alto. Para el que cree, todo le es posible. ¿Crees hoy, iglesia? Si tú crees hoy, si escuchas estas palabras con fe, entonces esta vida de la que yo te estoy hablando hoy, salir del mundo y salir de los deseos del mundo y negar tu yo y vivir esta vida y entrar por ese camino. Si tú tienes fe hoy, si tú crees hoy, si tú le pides hoy a Él que esa es la vida que tú quieres seguir, te darás cuenta de una cosa: entrarás y lo verás a Él caminando delante de ti. Y ahora te mostré, hermano, cómo tú tenías que ir aquí en contra. Claro que sí, pero debes saber una cosa: Él irá al frente tuyo, abriéndote camino para que tú puedas seguirlo. Eso lo promete Él. Sí es difícil, sí es duro y sí es imposible para el hombre, pero para el que cree, todo le es posible. ¿Crees hoy? ¿Crees hoy? ¿Decides hoy creerle a Cristo y decirle: esta es la vida que yo quiero? Sí, Señor, es la vida que yo quiero andar, es la vida que deseo escoger en el día de hoy. Señor, sé que va a ser difícil, pero tú me vas a ayudar. No voy a esperar algo diferente que no sea tu ayuda. Señor, no voy a esperar promesas de gloria, no voy a esperar promesas de nada. Solamente una promesa quiero, Señor: que tú estarás conmigo. Y hoy escucha la promesa del Señor: yo estaré contigo siempre hasta el fin del mundo. Eso es lo que Él promete. Si tú hoy decides seguir este camino, Él dice: yo estaré contigo, hallarás la vida. No es fácil, pero es lo más glorioso que tú puedes escoger. Porque para el que cree, todo le es posible. ¿Crees, mujer, que es imposible que tú puedas empezar a educar a tus hijos? Cree y será posible. ¿Crees, varón, que es imposible para ti amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? Cree y te será posible. ¿Crees imposible para ustedes, hijo, honrar a sus padres como deberían honrarlos? Cree y te será posible. ¿Creen que no podemos ser una iglesia como la palabra de Dios dice, amándonos, honrándonos, considerando a los demás como superiores, poniéndonos todas esas joyas y viviéndolos como iglesia? Creamos y será posible, iglesia. Porque para el que cree, todo le es posible. Creamos en Cristo, mis queridos hermanos, para que cuando usted entre por ese camino, hermano, que es angosto y tenés que dejar todo esto por fuera, te darás cuenta que no estás solo, que estás con Él y que Él nunca te dejará ni te abandonará. Y como dice el poema, para los cristianos es solo para ellos. ¿Percibís, cristianos, cómo asedia el mal? Tiéndenos sus redes, quieren ostentar. No tembléis, cristianos, no os desalentéis, con vigilia y ruego pronto venceréis. No os desalentéis, hermanos, no os desalentéis. El camino es espinoso, es duro, pero pronto venceremos, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
y estaremos para siempre con Él. Un poco más, un poquito más. Luchemos un poco más. Esforcémonos un poco más. Seamos valientes un poco más. Vayamos a la guerra. Peleemos. Batallemos contra nuestro yo. Abandonemos la mundanalidad, este mundo. Y hay una promesa para ti y para mí. Un poco. El que ha de venir vendrá. Y no tardará. Y te darás cuenta y podrás ver la película de tu vida, de que Él siempre estuvo a tu lado. Nunca te dejó. Nunca te abandonó. Nunca estuviste solo. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra.